bien, ya que tenemos la parte de configuración en Android, vamos a proceder a descargar nuestros emuladores. El primero y que siempre les voy a recomendar es RetroArch. ¿Por qué? Porque este nos sirve para emular las diferentes consolas retro, incluido lo que es arcade, MAME y la mayoría de consolas menores a 32 bits 64, incluso Nintendo 64. Entonces, nos vamos a ir a la URL, se las voy a compartir igual en la descripción del video. Es buildbot.libretro.com Nightly Android. Recomendamos el Nightly porque es el que se actualiza diario prácticamente. Entonces vamos a entrar en esta parte y tenemos varias opciones. Y si se dan cuenta van diferentes días hasta que tenemos, en mi caso, el día de hoy. Tenemos tres opciones: el .apk, Arch64 o RA32. Yo les recomiendo tomar la última, o igual si quieren tomarla de aquí de la parte de abajo. Lo descargamos y es este archivo .apk. Las vamos a copiar en nuestra SD y después esa SD la vamos a colocar en nuestra consola. Ya que tenemos descargado el RetroArch, copiamos la APK a nuestra tarjeta SD. Les decía que la versión recomendable es la que dice RetroArch, solo, sin 32 ni 64. Nos vamos a archivos y luego vamos a proceder a instalar. Entonces buscamos nuestra tarjeta SD. Yo lo copié en la carpeta download y aquí buscamos nuestro archivo retroarch.apk. Les comentaba, pueden bajar la versión de 64 o esta. Yo recomiendo mejor esta. Creo que es más recomendable este que dice retroarch.apk. Entonces vamos a instalarlo. Y nos dice que una advertencia de que estamos instalando algo. Le vamos a decir continuar. Y luego nos va a confirmar. ¿Quieres instalar esta aplicación? Le decimos que sí. Instalar. Una vez que termina de instalar, podemos darle listo o abrir. Si le damos listo, simplemente cerramos y en el escritorio vemos nuestro nuevo icono que dice RetroArch. Si le damos abrir, pues la abre de inmediato. Entonces vamos a abrir nuestra aplicación. Me dice que hay que darle permisos de acceso para leer y escribir en el almacenamiento. Le decimos OK y después permitir. Y este es el menú principal del RetroArch. Lo primero que vamos a hacer, o a mí me gusta hacer, es cambiar cómo se ve. Entonces para eso vamos al engrane. Después le damos interfaz de usuario. Y en la interfaz de usuario nos vamos a ir hasta la parte de abajo, la última opción, que dice menú. Y si se dan cuenta está seleccionado el GUI. Y también me dice que es necesario reiniciar. Entonces le doy clic en menú y yo el que utilizo es el último, el que dice XMB, y lo utilizo ¿por qué? Porque se ve como un PlayStation. Entonces selecciono XMB, le doy atrás y luego me voy al menú principal dando clic en la casita y hasta abajo me dice cerrar RetroArch. Al momento de cerrar va a guardar estos cambios que hice y lo volvemos a abrir. Le damos nuevamente RetroArch y si se dan cuenta es totalmente diferente la pantalla. Este es un menú similar al PlayStation. Tenemos que descargar los núcleos, los cores. Estos, dependiendo de qué consola quieran emular, les voy a dejar un listado de los núcleos y qué consolas son. Entonces lo que les recomiendo es que hagan un listado de aquellos cores que van a necesitar de las consolas que a ustedes les interesan y procedan a instalar. Prácticamente es el mismo proceso. Entonces nos vamos aquí a cargar núcleo y después le damos la segunda opción, dice descargar núcleo. Y entonces, como ejemplo, para los juegos de MAME o de arcade, el core que se utiliza es el Final Burn Neo. Hay diferentes opciones, si se dan cuenta hay varias opciones de MAME.
pero yo el que les recomiendo es Final Board New. Y les digo, pueden revisar el listado de los que les recomiendo y instalar solamente esos. Entonces le damos clic y nos comienza a descargar el núcleo. Y una vez descargado, si se dan cuenta, del lado derecho apareció un símbolo de número o hashtag. Algunos de ustedes lo conocen como hashtag. Entonces prácticamente es el mismo proceso. Deben de hacer este paso, bajar cada uno de los núcleos de las consolas que les interese a ustedes. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Para el caso del Atari 2600, el recomendable es Stella. Entonces llegamos a la parte de Atari, le damos clic y listo. Ya nos descargó el núcleo. Y así le van a hacer por todos y cada uno de los núcleos que les interese a ustedes. Ahora vamos a cambiar algo más. Vamos a irnos aquí al segundo menú de la derecha, interfaz de usuario, y vamos a entrar en apariencia. En factor de escala vamos a ponerle 1.0. Y si se dan cuenta, se ve ahora más grande los menús, entonces es más fácil de ver. Nos vamos a ir a entrada y nos vamos a ir a esta parte que se llama teclas rápidas, que son prácticamente accesos directos o shortcuts. Entonces vamos a darle aquí en tecla para activar teclas rápidas y le vamos a presionar el select. Y entonces, por ejemplo, aquí para salir podemos poner start y select. Entonces cada vez que estemos en un juego y querramos salir de ahí, le damos start y select y nos va a cerrar el juego. Eso, y la otra que les recomiendo es el cargar. Las otras que les recomiendo es el cargar guardado rápido y el guardado rápido. Simplemente es lo que conocemos como states. Entonces podemos hacer un guardado en el momento. Entonces para este les recomiendo el L1 de load. Y para guardar les recomiendo el R1. Entonces esto cómo va a funcionar cuando estemos jugando y le damos select y L1, me va a cargar. Y si le damos select y R1, va a guardar en ese momento. Entonces esas son las dos que les recomiendo, y el de salir. Hay otras opciones que pueden habilitar, pero al menos yo esas son las que más les recomiendo. Y pues ya saben, para salvar la configuración que hicimos, simplemente nos vamos a salir del RetroArch. No es cerrar simplemente la aplicación, sino irnos aquí a esta opción que dice cerrar RetroArch. De otra forma, pues no se van a salvar nuestros cambios. Volvemos a entrar, simplemente vemos que el menú ya está de tamaño 1.0 y es más fácil de ver. El otro que les recomiendo habilitar es esta opción de mostrar menú, que dice combinación de mando, y yo lo que recomiendo sería, por ejemplo, L3 y R3. O sea, pulsamos los dos sticks y de esa manera cuando estemos jugando podemos mostrar el menú y podemos cambiar, por ejemplo, las configuraciones de lo que son los joysticks. Ahora, ¿qué más podemos que? Lo siguiente que vamos a hacer es configurar los directorios. Esto quiere decir dónde van a leer los BIOS en caso de las consolas que lo requieren,
y también los juegos. Entonces nos vamos a este segundo menú y nos vamos hasta la parte de abajo donde dice directorios. Y en directorios tenemos uno que dice BIOS. Igual que ROMs, les recomiendo que en la tarjeta de memoria creen una carpeta llamada BIOS. Yo ya la creé. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionarlo. Para eso entro aquí y le doy directorio superior. Hasta que llegue yo a esta parte donde me aparece una carpeta con números y letras. Por lo general esa es nuestra tarjeta SD. Y si se dan cuenta hay otra que se llama Emulated y Self. Entonces esta es nuestra tarjeta SD. Voy a seleccionar esta. Y aquí selecciono mi carpeta BIOS. Deben haberla creado previamente. La pueden crear ya sea desde Android o aquí en nuestra consola, o en el momento en que la conectaron a su PC. Si es que así lo hicieron, ahí pueden crear una carpeta vacía llamada BIOS, que ahí es donde vamos a copiar nuestros archivos. Y le doy usar este directorio. Entonces si se dan cuenta ya me aparece storage, el número que identifica mi tarjeta SD y después BIOS. Y lo siguiente es esta que dice explorador de archivos, que nada me dice predeterminado. Entonces entro aquí y aquí es donde vamos a leer nuestros juegos. Entonces, y si se dan cuenta hay una que dice storage y tiene números y letras. Esa es nuestra tarjeta SD. Y de aquí vamos a seleccionar la carpeta ROMs que creamos y donde deben de copiar sus ROMs. Entonces la selecciono y le digo usar este directorio. Si se dan cuenta me aparecen los diferentes nombres de las consolas. Eso me lo creó el Emulation Station. Pero selecciono la ROMs, la carpeta padre donde está contenida todas estas demás. Entonces le damos usar este directorio. Y debe de quedar así: storage, unos números y letras que identifican a su SD y ROMs. Y lo demás lo vamos a dejar igual. Entonces vamos a testearlo rápidamente. Entonces me voy nuevamente al menú, al primer menú, al menú de la izquierda, y hasta abajo ya saben, cerrar RetroArch para que me guarde mis cambios. Y lo lanzamos nuevamente. Y entonces si yo quiero lanzar uno de mis juegos desde RetroArch, me voy aquí a la segunda opción que dice cargar contenido. Le doy directorio inicial y ya aquí me aparecen todas mis carpetas de juegos. Entonces yo sé que copié un archivo para NES, entonces voy a buscar ese, o para Game Boy, GBA. Entro y aquí está mi juego, .gba. Le doy ejecutar. Y si se dan cuenta, ahí ya estamos emulando nosotros. Recuerdan, si le doy Start y Select, me cierra el RetroArch. ¿Por qué? Porque así lo definimos anteriormente. Si queremos configurar nuestros botones, en el menú, en el segundo menú vamos a llamarle 1, 2. Entonces en el 2 busco entrada y nos vamos a esta que dice asignaciones de RetroPad. Le damos controles del puerto 1, conversión de entrada analógica a digital. Este les recomiendo cambiarlo a que sea analógico izquierdo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tengamos juegos antiguos de, por ejemplo, de NES o de Super NES, que no había como tal un joystick, el joystick izquierdo va a funcionar como el D-pad. Entonces ese les recomiendo. Si le damos a asignar todos los controles, nos va a ir preguntando uno por uno, o si no, yo les recomiendo hacerlo uno por uno. Entonces, le dan en este caso lo que es el botón B y pulsan después cada uno de las diferentes opciones.
¿Por qué? Porque el L3 y el R3 no estaban definidos, entonces no estaba funcionando mi shortcut que definí hace rato. Si quieren utilizar otro shortcut para lo que es mostrar el menú, pues lo pueden hacer también. Recuerden que es aquí en teclas rápidas y en lugar de L3 y R3 pueden poner, por ejemplo, L1 y R1. Entonces, y otro setting que vamos a cambiar es aquí en el segundo menú, interfaz de usuario, esta parte que dice superposiciones. Entonces está habilitado, pero yo le voy a decir que no. Ya le quité la superposición. Entonces, si lanzo mi contenido, si se dan cuenta, ya no me aparecen los controles en pantalla. Entonces, de esta manera queda nuestra pantalla mucho más limpia. Entonces, ese es otro setting importante. Y pues de momento creo que está configurado nuestro RetroArch. Hay algunos emuladores que requieren lo que son BIOS. Esos tienen que revisar y colocarlos en la carpeta correspondiente de BIOS que creamos. Les voy a mostrar simplemente cómo está esa carpeta. Nos vamos a archivos, seleccionamos nuestra tarjeta SD y aquí, si se dan cuenta, creé una carpeta llamada BIOS, que es la misma que seleccioné. Y tenemos nuestra carpeta ROMs. Entonces aquí en ROMs tenemos las diferentes carpetas con las consolas, y en BIOS vamos a pegar ahí los archivos de BIOS para aquellos núcleos o consolas que requieran BIOS. Entonces es importante que tengan esas dos carpetas, de preferencia así en su tarjeta SD, y de esa manera podamos actualizar fácilmente en una PC. Entonces voy a cerrar y entonces esas son las configuraciones básicas del RetroArch. Ya una vez que estamos jugando en RetroArch, podemos cambiar o setear opciones diferentes dependiendo del emulador. Podemos cambiar los botones por núcleo, por consola, como quieran verlo. Entonces, por ejemplo, si queremos invertir el A y el B o el XY, etcétera, podemos hacerlo, pero ya en RetroArch. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente cuando estamos en el contenido, lanzamos nuestro juego y entramos al menú, y aquí podemos poner en opciones de núcleo o controles. O sea, les digo, pueden hacer varios cambios. En este caso no vamos a entrar más a detalle. Esto es lo básico. Así queda instalado nuestro RetroArch. De momento ya podemos lanzar desde aquí nuestros juegos, pero les comentaba, nosotros vamos a usar un launcher que nos facilite más todo el proceso. Entonces vamos a ver un pequeño preview de cómo se ve. Si entro a Emulation Station, me empieza a cargar mis juegos, y si se dan cuenta, desde aquí ya me aparecen algunas consolas que son para las cuales pegué los juegos. Por ejemplo, ese de los Simpsons lo tengo aquí, y desde aquí lo vamos a poder lanzar. Esto es mucho más fácil con el launcher que en lugar de entrar al RetroArch, seleccionar el directorio, el juego. Definitivamente nos facilita mucho la vida este lanzador. Entonces, eso lo voy a explicar más adelante. De momento nos quedamos que ya se instaló el RetroArch, ya seleccionamos los directorios y las opciones que creo yo que les pueden ayudar a ustedes. Entonces vamos a continuar con nuestro tutorial.